presidente. Mireya López, del programa Listening Post de la cadena Al Jazeera. Si me permite, quiero hacerle preguntas sobre la violencia contra los periodistas, que ha sido un problema en las últimas décadas, pero en este 2022 se ha puesto de relieve. Cuando usted llegó a la presidencia, prometió poner fin, y lo cito, con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Más de 3 años después, las cosas parecen no haber cambiado mucho, con 8 periodistas asesinados en los 3 primeros meses de este año. ¿Qué ha pasado con esa promesa, presidente? ¿Considera que la no impunidad se ha cumplido en estos casos de asesinatos de periodistas y ataques contra ellos? Sí, hemos avanzado y estamos cumpliendo. Y no tengo nada de qué avergonzarme. Tengo mi conciencia tranquila. Estamos avanzando en todos los terrenos. Lo mencionaba, ya no hay la corrupción que existía antes, no hay la impunidad que imperaba, no existe el influyentismo que predominaba hace unos días que informamos sobre seguridad. Ponía yo un ejemplo de que la secretaria de Seguridad era Rosa Isela Rodríguez, por cierto, una periodista, mujer, y no era Genaro García Luna. Esto mismo de ayer, no se veía de que el Poder Judicial, los ministros tuvieran la arrogancia de sentirse libres de actuar con apego a la ley. Eso no existía. Entonces, estamos avanzando en el combate a la corrupción, en que no haya impunidad. Lamentamos mucho lo de los asesinatos de los compañeros, de las compañeras periodistas, y estamos investigando de todos los casos. Hay abiertos expedientes de investigación y en la mayoría de los casos ya hay detenidos. O sea que los autores materiales e intelectuales están en la cárcel. Entonces no somos lo mismo. Claro, todo esto pues lo utilizan nuestros adversarios porque estamos en un proceso de transformación. Y ellos pues quisieran que quedáramos mal, pero no podemos fallarle al pueblo. Y por eso, bueno, utilizaron hasta el Parlamento Europeo. Los conservadores de México, que forman parte de la internacional del conservadurismo que prevalece. Y por eso pues muchos se dejan llevar por la campaña de desprestigio en contra nuestra, porque sí hay una campaña
en contra de lo que representamos. Y no solo en México, Esto sucede en Argentina y sucede en Chile y sucede en Colombia y sucede en Estados Unidos y en todos lados, en España, en todos lados. Es un asunto que hay que tratar, no nuevo, lleva décadas, siglos, el predominio de una prensa o medios de información al servicio de minorías. Una prensa que no toma en cuenta al pueblo, que no recoge los sentimientos del pueblo, que solo representa a los grupos de intereses creados. Pero es mundial, no solo es el Reforma o el Universal, es el Washington Post, y el New York Times, y el Financial Times, y el País. ¿Quiénes son los dueños del país? Pues puros empresarios, accionistas de grandes corporaciones. Entonces, ¿qué defienden esos intereses? ¿Por qué están enojados con nosotros? Porque ya Repsol o Iberdrola no pueden robar como lo hacían antes. Entonces, eso es lo que hay que debatir, papel de los medios de información, y incluir lo que sucede en las redes sociales. Por ejemplo, lo de la compra de los bots, de cómo con dinero difunden una calumnia, una noticia falsa y logran colocarla en trending topic mundial. Y esas plataformas que saben, desde luego, a qué se deben esos fenómenos, cómo funcionan esas granjas de bots, se quedan calladas. ¿Y dónde está la ética en la comunicación? ¿Cuál es el respeto que le tienen a la gente, a los usuarios? ¿Por qué no hay apego a la verdad? ¿Se puede calumniar impunemente? ¿Se puede seguir manteniendo la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, o calumnia porque algo queda? Entonces, sí, los medios. Me acuerdo que una de las memorias de una entrevista que le hicieron a Mitterrand hablaba del papel de los medios, del poder mediático, y decía en ese entonces que era muy difícil que en Francia pasara lo que sucedía en otros países en donde los medios electrónicos, sobre todo la televisión, llegara a convertirse
en un poder capaz de sustituir la voluntad popular. Falleció Mitterrand, gran presidente, igual que De Gaulle. Y en Francia y en otros países, pues llegó la televisión y llegaron los medios electrónicos y se avanzó más en la desinformación. Entonces, es tu pregunta sobre estos lamentables hechos, ¿no?, que estamos atendiendo, pero te contesto de que no hay impunidad y que estamos trabajando todos los días para proteger a los ciudadanos. Heredamos una situación muy complicada porque había una asociación delictuosa, un contubernio